Buen día, profesora. Bueno, te voy a explicar entonces un poco qué fui haciendo en mi síntesis temática. El título de mi síntesis es La ciencia desde y en América Latina. Pensé este título en base a uno de los objetivos que yo me propongo en la síntesis, que es repensar, reflexionar sobre la ciencia, sobre todo las ciencias sociales, ¿no? Que es la que me compete, digamos. En donde, bueno, voy a intentar responder una serie de preguntas en cuanto a cuándo aparecen las ciencias sociales, cuándo lo hacen en América Latina, cómo ha sido el proceso de institucionalización y profesionalización de las ciencias sociales en América Latina, si se han producido o no contribuciones, qué elementos influyen sobre la producción de conocimiento, en qué momento se producen nuevos conocimientos. ¿Y qué sucede hoy con el conocimiento científico en América Latina? Antes de comenzar a preguntarme, porque estructuro mi síntesis en una serie de preguntas que yo me voy a ir haciendo, me propongo pensar, bueno, ¿qué sentido tuvo haber cursado epistemología para mi carrera? Entonces recurro a la definición de epistemología que nosotros trabajamos con Klimovsky, en donde, bueno, explico las dos acepciones del concepto y llego a la conclusión de que la epistemología me va a permitir analizar, repensar, reflexionar sobre la ciencia. Y aclaro que ese va a ser el objetivo perseguido en la síntesis. Bien, la primera pregunta que me hago es ¿cuál es el objetivo de la ciencia? Nosotros vimos que el objetivo de la ciencia es la búsqueda de la verdad. Entonces trabajo con el texto de Racine, quien expone los diferentes enfoques, pensadores, perspectivas y demás sobre cómo se consigue la verdad. Por lo tanto, cada metodología, herramienta y procedimiento en la ciencia va a ser diferente en cuanto a su postura propia, digamos, sobre la verdad. Bien, la segunda pregunta que me hago es ¿qué elementos influyen sobre la construcción de conocimientos científicos? Ahí recurro al texto de Rubén Pardo, quien luego de hacer un recorrido sobre cómo ha ido cambiando la ciencia y las perspectivas en cuanto a ella, llego a la conclusión de que los elementos que son los autores, es decir, los quienes crean el conocimiento científico, el contexto y las órdenes que reciben, son los tres elementos que van a determinar la construcción del conocimiento científico. Pardo lo que nos dice es que estos tres elementos están atravesados por la historicidad. Por lo tanto, es fundamental analizarlos en cada paradigma científico para poder comprender por qué piensan o por qué hacen lo que hacen. Bien, luego me pregunto qué pasa con estos elementos en América Latina. Ahí recurro al texto de Pablo Kreiner, quien, bueno, más allá de que él analiza también a Europa y Estados Unidos, yo tomo solamente la parte de América Latina porque es la que me interesa. Y bueno, Pablo Kreiner va a decir que en América Latina sucede algo muy particular y es que los científicos latinoamericanos producen ciencia para otras regiones que nada tienen que ver con la realidad social latinoamericana. Y a su vez plantea que nosotros exportamos, si se quiere, materia prima e importamos ese marco teórico ya manufacturado sin implementarlo críticamente en nuestra región. Por lo tanto, ese marco teórico va a servir casi nada para solucionar los conflictos que hoy presenta América Latina. Y luego me pregunto entonces, ¿se producen conocimientos para América Latina? Y ahí trabajo con el texto de Guillermo O'Donnell, quien plantea que sí, que se producen, y explica cada una de las teorías que contribuyeron a solucionar, entre comillas, los problemas que hoy atraviesa América Latina. Digo entre comillas porque el autor plantea que todavía no están solucionados. Luego me pregunto, ¿cuándo surgen las ciencias sociales y con qué objetivos? Me voy al texto de Lander, quien, bueno, explica por qué aparecen las ciencias sociales y el objetivo de esta nueva ciencia. Y me pregunto, ¿cuándo aparece en América Latina? Ahí voy al texto de Ansaldi, donde explico el proceso de institucionalización, profesionalización de las ciencias sociales en América Latina. Quien, bueno, además va a explicar los diferentes organismos que influyeron sobre este proceso. Luego me pregunto cuándo se producen conocimientos. Ahí trabajo con el texto de Alfredo Falero, quien va a plantear que el conocimiento se produce cuando existe un sentimiento de disconformidad,
de sentir que todavía no está nada resuelto, y quienes llevan a cabo este proceso de marcar estas falencias son los movimientos sociales. Entonces, tomo el ejemplo del movimiento feminista, en donde trabajo con la autora Gudaitis, sobre cómo el movimiento feminista interpela a la ciencia y cuáles son sus exigencias. Bien, por último, trabajo con los diferentes enfoques metodológicos que se han propuesto para las ciencias, en donde en una primera parte trabajo con el positivismo lógico, trabajo a Foucault, Kuhn y Popper con los autores Gaeta, Gentile, Lucero y Esther Díaz, y luego sí con el giro lingüístico tomando a Jorge Lulo y Habermas. Luego de saber todas estas cuestiones, es decir, cuál es el objetivo de la ciencia, qué elementos influyen sobre la construcción del conocimiento científico, qué pasa con esos elementos en América Latina, qué conocimientos se producen en América Latina, cuándo aparecen las ciencias, cómo se instalan en nuestra región, cuándo se produce un conocimiento, cómo influyen los movimientos sociales y qué enfoques metodológicos se han ido implementando, me pregunto qué sucede hoy con el conocimiento científico en América Latina. Tomo al autor Sousa Santos, quien se pregunta, habiendo tantas cosas por criticar hoy en América Latina, ¿por qué es tan difícil formular una teoría crítica? Y ahí expongo mi postura personal, y es que la culpa reside en esos grupos hegemónicos que dominan, controlan, dan el sí para que se produzcan conocimientos científicos. Por supuesto, pensando en su propio bienestar y beneficio, olvidando que hay más personas que también necesitan solucionar sus problemas. Y termino con una reflexión que me surgió luego de haber leído a Maristela Svampa, en donde yo postulo, bueno, estos grupos hegemónicos dominantes son avalados por muchos gobiernos latinoamericanos, ¿no? que avalan y dan el sí a esas aberraciones. Entonces me pregunto, ¿será que los nuevos populismos son una forma de callar esas voces que demandan nuevos conocimientos? Bueno, espero haber sido lo más breve posible, Giselle, y que te guste mi síntesis temática. Un beso.